estrategas de campaña. Le damos la bienvenida por primera vez en esta mesa. Tatiana Cloutier no está esta vez, pero manda en su lugar a Martí Batres, un político desde hace ya muchísimos años, conocido por todos ustedes, integrante del grupo de dirección de Morena. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Carlos. Y muy buenos días. Gracias a Juan Ignacio Zavala, que viene al lado de Margarita Zavala, Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio Meade, Jorge Castañeda, el coordinador de Ricardo Anaya, y Enrique Torres, del lado del Bronco. Muchísimas gracias a todos y muy buenos días. Primero, una rápida informativa. ¿Van sus candidatos al segundo debate? ¿Están confirmados que van a ir al segundo debate? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Por supuesto. Sí, claro. Sí, claro. Todos van al segundo debate. Siguiente, rapidita. ¿Cambios en el equipo de Meade? No. Ninguno. No. No se va nadie, ni llega nadie, etcétera. No, Carlos. Muy bien. Bueno, pues a ver. Ahora sí, pongo el tema. Para allá, ¿no? Pongo el tema sobre la mesa. Tema sobre la mesa. Sale el spot de Mexicanos Primero sobre el tema de la corrupción. ¿Qué posición frente a esto? ¿Qué reacción les frente a este asunto? Los empresarios expresándose en la contienda electoral, particularmente Juan Ignacio Zavala. Bueno, yo creo que son parte de las deformaciones de nuestra ley, ¿no? De nuestra ley electoral. A mí me parece que tienen todo el derecho a expresarse. Creo que a mí el spot en lo particular me gusta. Me parece un spot, digamos, simpático, agradable, una manera de meter un tema diferente. El hecho de que los empresarios y muchos sectores, incluso académicos o intelectuales, no se puedan expresar en los medios públicos, me parece verdaderamente del siglo pasado, ¿no? ¿Las declinaciones por las que empujan? Pues bueno, mira, me parece que todavía es temprano para eso, pero creo que es parte de esta idea de que la campaña se tiene que dirimir de otra manera, que puede tener estos grupos adversos, hay que decirlo, a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que si Andrés Manuel pensaba que la campaña iba a ser andar de Manuelovich por todo el país, pues no va a ser así, no va a ser sencillo, no va a ser un paseo en lancha como había sido, y me parece que lo normal es entrar en una contienda dura y ríspida como la que se avecina. Martí Batres. Bueno, en primer lugar, todos deben expresarse, debe haber libertad de expresión, los empresarios también deben tener esa libertad, desde el más humilde trabajador hasta el más encumbrado empresario deben tener la posibilidad de expresar sus puntos de vista. El asunto no es ese, el asunto es si se va a meter mucho dinero de grupos económicamente poderosos para tratar de influir, desvirtuar los procesos de elección que está haciendo la gente. Ese es el tema, eso ya fue incluso criticado por los tribunales en el caso del 2006, y eso es lo que debe de evitarse. Es decir, si se meten muchos millones de publicidad pagada con determinado sesgo, evidentemente esto no solo viola la ley. Sesgo anti Andrés Manuel. Sesgo anti Andrés Manuel. Eso no solo violaría la ley, eso no solo viola la ley, sino que además va a distorsionar el voto efectivo de la gente. ¿Por qué Morena quiso bajar este spot? Bueno, porque se trata de una campaña pagada. Es decir, no son opiniones que se dan en una conferencia de prensa, que no hay ningún problema ahí. No son opiniones que se escriben en un periódico, sino es una campaña pagada, donde hay mucho dinero para hacer esta publicidad, y la publicidad misma tiene cierto sesgo, es más o menos tendencioso el spot que se está metiendo. Aurelio. A ver, yo creo que todo el mundo se tiene que expresar, todo el mundo tiene derecho a ello. A mí me parece que el spot del que estamos hablando es un buen spot. Yo no veo por qué se pretenda ver esto como un sesgo. Yo no sé por qué Morena dice que le afecta y por qué lo quiere impugnar. Me parece que simplemente lo que se ve, Carlos, es un reflejo de un problema mucho más profundo y grave en López Obrador, que es su autoritarismo, y que es su incapacidad de realmente permitir que haya una libertad de expresión amplia, amplísima, profunda, como tiene que haber en México y en la democracia. Y me parece que en el fondo ese es el problema que estamos viendo ante un spot que pues yo no veo dónde está, no le veo el problema, no veo dónde están criticando a alguien, pero sí veo una gran intolerancia, Carlos. Jorge Castañeda. Yo creo que es parte de la misma tendencia o propensión a la censura y al autoritarismo por parte de Andrés Manuel López Obrador. Yo no veo por qué ese spot esté peor que otros en cuanto a posición de sectores que quieren sacar. El de la educación fue lo mismo. Desde el 2007 un grupo de académicos o llamados intelectuales nos amparamos contra la reforma electoral de ese año, en particular sobre este punto. Ese amparo está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que lo
lo vamos a ganar, porque sí es una limitación a los derechos humanos fundamentales, en este caso de los mexicanos, de poder expresarse libremente. A ver qué resuelve la Corte Interamericana y a ver qué resuelve también el tribunal sobre si les bajan el spot como quieren. Bueno, eso lo van a resolver. No todo el mundo tiene esa cantidad de dinero. El Tribunal Electoral lo va a resolver en el caso de ustedes, y el tribunal y la Corte Interamericana lo resolverá sobre el fondo. Vamos a ver. A mí me parece que es, al contrario, parte de la propensión a la censura que tiene Andrés Manuel. Yo creo que el spot, yo cuando lo vi, probablemente, pues yo creo que expresa lo que la mayoría de los mexicanos queremos en la educación para nuestros hijos. Yo no le veo ningún problema. Yo creo que todos nos sentimos identificados con el spot. Que alguien lo vea en contra, pues se me hace hasta raro, ¿no? Se me hace porque yo no pensaría por qué todo eso yo no quisiera para mis hijos. Pero hablando de la libertad de expresión y hablando de equidad, ahora que lo dices, no sé cómo pueden decir eso cuando vemos la cantidad de acceso que tenemos o que tienen los candidatos independientes a una exposición en una campaña, comparado con lo que tienen ustedes con recursos, que yo creo que esto tiene que ver mucho con la libertad de expresión, porque el robarle a los medios de comunicación tiempo para repartírselo a los partidos, para que se comuniquen o para que pongan sus spots, a mí se me hace que esa es una manera de pegarle a la libertad de expresión. Y yo les pongo como ejemplo el caso de Nuevo León, que va en el otro sentido. Nosotros dejamos de pagar en Nuevo León 1.500 millones de pesos a los medios de comunicación, y se hartaron, se cansaron de estarle pegando al gobierno todos los días, hasta que se dieron cuenta que eran libres, hasta que se dieran cuenta que sus golpes no iban a hacer que les dieran más dinero. Bueno, lo único que no se ha cansado es el norte. Eso sí, todos los días nos pega, pero los demás ya entendieron que si hace algo mal el gobierno, pues lo dice, y si hace algo bien también. Son libres de decir lo que quieran. Eso es realmente libertad de expresión. Hoy, todos los partidos, en todos los gobiernos, pagan miles de millones de pesos, por no decir cientos de miles de millones de pesos en medios de comunicación. Eso es cortar la libertad de expresión. Ahora, esto ha generado un debate superior, y es si los empresarios se están metiendo en la campaña contra López Obrador. López Obrador dice: ya detecté, nombra 5 y se están haciendo una alianza para que Mid decline por Anaya, Margarita también. De parte de algunas campañas, de algunos de sus colaboradores, dicen, bueno, pues sí hemos recibido presiones, etcétera, etcétera. Bueno, dos cosas. Primero, que se exprese todo mundo. El asunto es que no todos tienen ese caudal de dinero para poder hacer campañas con spots, campañas pagadas. Hay mucha gente que quiere decir muchas cosas, lo hace en redes sociales, lo hace de manera directa, pero no tiene ese dinero de ciertos grupos económicos. Ese es el tema. No que expresen lo que quieran, adelante la libertad de expresión, pero sin distorsionar el equilibrio que debe haber en las campañas y sin violar la ley. Jorge Castañeda. Mira, yo creo que el tema sigue siendo el mismo, no hay mucho más que decir ahí. Lo que sí creo que vale la pena decir es que ya estamos oyendo de nuevo la tesis del complot. Es una tesis bien conocida, la escuchamos desde el 2006 y las volvemos a estar escuchando ahora. Hay un complot contra Andrés Manuel. Complot. Hasta de los ya se metió al complot. No, sí, bueno, están los empresarios. También Javier Lozano abona la tesis del complot. Los académicos o intelectuales también, los empresarios, y van a salir más seguramente, el imperialismo, en fin, etcétera, etcétera. ¿Por qué complot? Pues porque en efecto, conforme van avanzando las campañas, pues distintos sectores de la sociedad van definiéndose en función de cómo se porta cada candidato, van definiéndose en función de qué propuestas tiene, en función de a qué se opone el candidato, y es la cosa más lógica que estos sectores se manifiesten. ¿Qué más podríamos pedirles? Bueno, sí, yo insisto, para mí es claro que la campaña, digamos, empezó, lo comentamos aquí, después del debate. Creo que eso es lo que le dio movimiento, una chispa y que saltó, y creo que en ese sentido también no solo dispara a los que apoyan una campaña, también dispara a quienes están en contra de un proyecto, y me parece que en las últimas semanas hemos visto declaraciones de López Obrador y de sus voceros que han dictado, digamos, una luz de alarma en un sector de los empresarios que tienen todo el derecho a mover, que siempre se han movido. Tal es el caso de Poncho Romo, ¿no?, que es un empresario que está metido ahí con Andrés Manuel
López Obrador y hace campaña a favor de él, no veo por qué los demás no pueden hacer las cosas. Y seguro le mete dinero porque, bueno, pues así son las cosas en este país, en esas campañas, ¿no? ¿Se está creando un frente anti-López Obrador? Yo creo que Ricardo Anaya lo quiere crear, no sé si le den puntos, ni siquiera si le den discurso, ¿no? No, un frente de votantes y no anti López Obrador, sino a favor de una propuesta de cambio. Mira, lo que los números están mostrando, Carlos, lo dijimos desde el día siguiente del debate, aquí mismo. Los números mostraron, hubo una primera vuelta en esta elección y fue el domingo del día del debate. Esa primera vuelta la ganaron López Obrador y Ricardo Anaya. A partir de ese día es una contienda claramente entre dos propuestas: el cambio joven, inteligente, fresco, el cambio cansado, el cambio antiguo, el cambio anacrónico. Entre esas dos posturas la gente se va a tener que definir. Tuviéramos dos vueltas en México, se tendría que definir a fuerza, no voluntariamente, porque ya no puedes votar por tu candidato en la segunda vuelta, porque ya no está. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Lo ha dicho Anaya hasta el cansancio, llamar a los votantes de Morena que no están contentos con Morena, y hay un parte, me gusta llamarlos los votos nariz tapada, los que van a ir a votar hoy por Andrés Manuel, pero con la nariz tapada, y bueno, pues ni modo, no me queda de otra, porque este es el que le puede ganar al PRI. Nosotros estamos demostrando que también Anaya puede ganarle al PRI, los votantes de Margarita, sí, y los votantes del PRI, desde luego que sí. Arriba, no es necesario. Yo no lo inventé, aunque dicen que lo inventé, el voto útil en el 2000. No pactamos con nadie arriba, no tuvimos que pactar con nadie. Solitos, bueno, Zavala estaba ahí, solitos se vinieron con nosotros los votantes, 2 millones de Cuauhtémoc Cárdenas. 2 millones. Es tu creación, Jorge. Una de tantas, ya va. Oye, Jorge ya va para el premio Nobel. Oye, a ver, déjame. Bueno, a lo mejor lo comparten. No, a ver, déjame decirte algo, Carlos. Jorge siempre ha soñado con la segunda vuelta y hace siempre con mucha inteligencia estas analogías, pero en México no hay segunda vuelta, punto. Entonces, el análisis que acabamos de escuchar sería un análisis correcto donde hay segunda vuelta. Aquí no hay segunda vuelta. Cuando hablan de un voto útil, y hablan de un voto útil para Ricardo Anaya, lo que nosotros decimos es que un voto por Ricardo Anaya es un voto inútil. ¿Y por qué? Porque lo que está en juego es muy importante, Carlos. No se trata de un juego de, a ver, tú apóyame y ven para acá. No, a ver, lo que está en el fondo es quién va a dirigir los destinos de la nación. Y en el caso de Ricardo Anaya, su frente no puede llegar ni a proyecto por el nivel de contradicción interna que tiene. Lo hemos dicho aquí muchas veces. ¿Qué opinan de la reforma energética? Depende, porque unos están a favor y otros están en contra. De la educativa lo mismo. De distintos temas centrales para el gobierno y para el futuro de México. Eso, no puede haber un voto útil para algo tan inútil, Carlos. Para alguien que además no tiene ninguna experiencia. La máxima experiencia de Ricardo fue ser subsecretario de Turismo. Entonces me parece que esa tesis no aplica ahora. Y con esto concluyo. ¿Qué sí creo y qué es donde está lo fundamental de esta elección? Lo he dicho varias veces, es que en esta elección no están en competencia políticas públicas, está en competencia el modelo de país. Un modelo autoritario de expropiaciones, del regreso del Bester y la coordinadora de Andrés Manuel, y el México de José Antonio Meade, abierto al mundo, dinámico, moderno, y con una educación que permita a todo el mundo salir adelante. Bien, dice Jorge que Ricardo lo puede hacer porque tiene una campaña joven, inteligente y fresca, ¿no? Yo creo que es joven, creo que es inteligente, no creo que es fresco. Yo creo que su campaña es bastante patética, o sea, no le agarra, no le entiendo absolutamente nada. Creo que lo único que tiene es alguna frase memorable. Me permití traerles un presente aquí. Como Margarita no tiene spots, ¿verdad? Pues esta es Margarita, primero, antes que nada. Y lo único memorable que ha tenido el candidato Ricardo Anaya es, miren, insulting a non aceptado, ¿no? Este es lo único realmente. Este es para Carlos Loret. Traje una para Tatiana, pero no, se la das, por favor. Sin ofender. No, se la das, por favor.
para Jorge. Oye, sí, Jorge. no más faltaba. Oye, ya no vino aquí. Entonces yo creo, Ya pero a Jorge, ti no te van a para que hablen en inglés ahí con Anaya, Aurelio. Con Trump vamos a hablar en Y una inglés. S acá para el Bronco. A ver, Pero bueno, yo creo que ahí... ¿todos ya? Ya todos tenemos. puedes usar la de Tatiana, ¿no? Pero echando Hay un asunto aquí, esta parte de Ricardo de tratar de aglutinar un voto, digamos, opositor a Andrés Manuel, porque es el que está liderando las encuestas, yo lo veo francamente difícil. Creo que es una campaña que empezó torcida hacia el PRI, golpeó a todo el priismo, al que ahora quiere Jorge traer a negociar. A los votantes. Bueno, digamos, no puede ser. Como lo han hecho en el pasado. Por cierto, ¿sabes con quién lo hicieron, Zavala? Con tu cuñado en el 2006, digo, que mi cuñado no es otra cosa. No, por eso, pero sí lo hicieron los priistas. ¿Cómo piensan hacerlo? ¿Cómo piensan hacerlo si Anaya ya insultó a todos los militantes, a todos más que Calderón en el 2006? Pues no sé, pero ella ganó. Valdría la pena verlo. Valdría la pena echarle un ojo a eso. Vamos a echarle un ojo. Ganó. Afortunadamente o desafortunadamente somos menospreciados e ignorados por los que se dicen líderes. Te regalaron una camiseta. Sí, pero no hay duda que el enemigo a vencer en estas elecciones, sin duda, es el sistema de partidos. El sistema de partidos que, según las encuestas y según los mismos números o la misma declaración de Andrés Manuel, es el líder. Un sistema de partidos del que él hábilmente engañó a la gente haciendo pensar que él no era parte de ese sistema. Sistema que nada más este año le va a dar para gastar el equivalente, todos son números, lo que voy a decir de aquí en adelante son números de él, el equivalente a 10 años de las pensiones presidenciales que quiere quitar. Él se los va a gastar este año 10 años. En 15 años, pues yo creo que ya se gastó las de todos los presidentes de toda la historia de México. Él solito. Y él se dice fuera del sistema de partidos. Ese dinero que él se ha gastado y se está gastando viene del mismo lugar, de los mismos impuestos de los mexicanos, del mismo lugar. ¿Qué dinero? Que a los independientes le dieron muy poquito, Margarita lo regresó, Jaime lo regresó, invitó a todos los partidos, le dio inclusive la carta a Andrés Manuel para que firmara que iba a renunciar a sus recursos. Parece que le dio toques cuando tomó la hoja. Ese es el verdadero enemigo a vencer, todo sistema de partidos del que López Obrador hoy es el líder, es el jefe. Él mismo lo dice, a la cabeza. Mira, lo más importante aquí y que ha salido a lo largo de estos últimos días, que se ha hecho nítido, elocuente, es que Anaya no representa una propuesta de cambio. Anaya, él lo ha dicho, ha tratado de hacerlo muy claro, representa la continuidad del régimen. Representa la continuidad de una política económica que no ha permitido crecer al país, continuidad de una política de violencia y de guerra, continuidad de políticas de desigualdad social, continuidad de la corrupción. Eso representa Anaya. Es un gran engaño decir que Anaya representa el cambio. Todavía tuvo la desfachatez del cínico de sacar un spot diciendo he combatido al PRI como nunca. No ha combatido al PRI nunca. Anaya fue un operador del PRI dentro de la Cámara de Diputados para aprobar las reformas que el PRI propuso en la Cámara de Diputados. Es muy mentiroso, es muy traicionero, es muy farsante. Él no quiere que haya un cambio en el país. Él lo que quiere es una continuidad. Digo, eso es lo que piensa, está en su derecho, pero es lo que quiere es una continuidad. Contestarle a Javier Lozano. Perdón. Sí, yo creo que... Perdón. Sube tu nivel, Jorge. Perdón. Se supone que eres un intelectual mexicano. Es muy fácil. No he terminado. El tema de la Comisión de la Verdad. Es un tema de ruptura. ¿Tiene otra cosa que comentar? Con el PRI y con Peña Nieto, ¿o no lo es? Una comisión de la verdad con apoyo internacional para investigar los hechos de corrupción de los sexenios de Peña Nieto, de Calderón y de Fox. Es muy fácil. ¿Andrés Manuel está de acuerdo o no? Más bien lo que dice Andrés Manuel es que no, que los quiere perdonar. Hasta Salinas lo quiere perdonar. A todos los quiere perdonar. Entonces, ¿quién es el cambio antisistémico? El que quiere perdonar a todos los expresidentes, a todos los exfuncionarios porque amor y paz, porque yo no me meto, porque es hacia adelante y con el ejemplo o quien quiere crear una comisión de la verdad como en muchos otros países,
donde se investigan los hechos de corrupción y de violaciones de los derechos humanos en el pasado, y si hay que castigar a los que cometieron esos delitos, se les castiga. ¿Quién es el antisistémico y quién es el que quiere quedar bien con el PRIAN? ¿Con el PRIAN? No, con el Primor. Qué barbaridad. No, métele nivel. Termine Martín. No, Jorge, métele nivel a tus intervenciones, porque cada vez estás más bajito y cada vez te pareces más a Javier Lozano. Entonces, mira, primera cuestión. No me andes fusilando las mías, bastante trabajo me cuesta. Primera cuestión. Invéntate una. Ya Fox planteó lo de la Comisión de la Verdad en su momento, fue un gran engaño. No lo hicimos. No se hizo, tú formaste parte de ese gobierno, fue un engaño electoral, no lo hicieron. Anaya menos, si Fox no lo hizo, teniendo todo el empuje que había en ese momento por el cambio en el país, Anaya menos, Anaya está mucho más claro en el establishment, es decir, es un candidato del régimen y es otro engaño. Más para saber, por curiosidad. Mira, ustedes realmente no están poniendo la agenda del cambio, ni siquiera me interrogues. A ver, pero la otra cuestión, el propio Jorge Castañeda dice, lo dijo en el 2006, lo ha dicho, el PRIAN sí existe, qué bueno que existe. Existió, claro que existió. No, y existe. Nada más faltaba. Existe y además en días pasados has buscado que resurja. En realidad, su planteamiento es un planteamiento de no cambio. A ver, Carlos, la verdad, lo que estoy viendo ahorita en la discusión entre Martí y Jorge es verdaderamente absurdo. Y los dos lo único que están intentando hacer es engañar al electorado. Cada uno se quiere presentar como el antisistema. Por Dios, por favor. Andrés Manuel López Obrador, el antisistema. Pues si lleva acá más de 40 años viviendo el sistema. Martí, por favor. Primero en el PRI, después se salió, fundó el PRD, ahora fundó Morena. Te doy un dato nada más, Martí. Antes de la campaña, tú ahorita que decías que la inequidad de la contienda, de que cómo es posible que empresarios, otras personas puedan tener spots, Andrés Manuel López Obrador, antes de la contienda tuvo 3.7 millones de spots, por un valor público de 72,000 millones de pesos. Andrés Manuel López Obrador maneja su partido Morena como un partido familiar, de donde viven sus hijos, sus familiares, y tú te atreves aquí a decir que es el antisistema. Por favor, por favor. Y también le digo a Jorge, con todo respeto, que Ricardo Anaya es el antisistema, viene del PAN, un partido, es decir, que tuvo una creación inclusive anterior a la nominación del PRI. Más sistema no puede ser, por favor. Y yo creo que aquí lo que importa es, en primer lugar, dejar de engañar a la gente. Que les puedan creer que el PAN, que el PRD, que Ricardo Anaya, que el propio Jorge, que Andrés Manuel y Moreno y Martí y todos ellos son el antisistema, son outsiders, vienen de fuera. Por Dios, ¿ven que la gente es tonta? Y aquí lo que importa, Carlos, son las ideas. Y yo lo que aquí he estado escuchando es una colección de ocurrencias, como la que tiene el frente de que la justicia mexicana la hagan los de fuera, las cosas terribles que hace Morena de amenazar con expropiaciones, de liberar delincuentes, de cancelar reformas que van a transformar al país. Yo creo que aquí de verdad lo que importa es quién tiene la propuesta, quién tiene las ideas, quién tiene la seriedad, quién le garantiza al país libertad, democracia, estabilidad económica, un futuro para crecer, que México pueda ser una potencia, y ese es José Antonio Meade. Y además, y con esto concluyo, sin decir mentiras, nosotros asumimos y sabemos lo que somos y para dónde vamos, y lo ofrecemos con una gran congruencia, no con la incongruencia que hoy aquí estamos viendo. Muy conmovedor. Ya te iba a aplaudir, man. Yo sí veo aquí, hay un tema que vi precisamente en el corte informativo previo a que entráramos aquí. Nuevamente, hay algo que está en este país un poquito, que lo dijo Jorge ahorita, pero lo reactiva Andrés Manuel constantemente. Hay un tufo de 2006, digamos, algo seguramente, no sé, quedará para el análisis posterior de las elecciones. Algo no se arregló, algo se fisuró en aquel entonces, que no quedó arreglado, y está nuevamente, digamos, en el terreno las mismas cosas. Oímos un Andrés Manuel que, digamos, es puntero, hoy Reforma sube a Anaya 5 puntos, pero lo mantiene el otro 18 puntos arriba, es el puntero, ¿no? E insiste, no entiendo por qué, en confrontar
todo el tiempo. Si fuera una campaña ganadora, es un tipo, insisto, que no puede mantener la sonrisa, la ecuanimidad, ni la mirada enfrente. Está nombrando empresarios, está armando comités de salud pública. A mí se me hace muy delicado. ¿Qué dice del documental del populismo? No importa, quiere saber quiénes están atrás, están buscando culpables, están buscando señalar con el dedo a la gente porque piensa diferente. Una cosa es que, bueno, los empresarios tengan una representación determinada y otra cosa es buscar este tipo de cosas que tienen no solo al complot, sino a confrontar decididamente a este país. Y por eso tiene los adversarios que tiene y por eso están saliendo ahorita. Una última ronda. Si fueran tan adelante, no entiendo esa actitud, la verdad. Una última ronda, Martí Batres, el tema también de esto del populismo y de las expropiaciones que apareció ahí Ignacio Taibo medio sugiriendo el asunto. Bueno, en primer lugar sobre el tema de Anaya. Anaya sale en un video donde defiende la reforma energética y dice que con la reforma energética se van a bajar los precios de la luz en un 40%. Después va y avala a unos deudores de energía eléctrica de la luz, es decir, realmente él es el que le dice a cada quien lo que quiere oír y es además absolutamente incongruente. Lo cierto es que todo su voto en el Congreso de la Unión fue a favor de las reformas que propuso el PRI. Sobre el asunto de las expropiaciones no proponemos, no está en nuestro plan. No consideramos que ese sea un instrumento útil para el desarrollo de México, así es de que no es nuestra propuesta, no la ha hecho Andrés Manuel, no está en el plan de Morena y no la ha planteado ningún vocero de Morena, así es de que lo descarto totalmente. Sí, ahora bien, sobre el tema del régimen y el sistema, hay un régimen político, ha hecho determinado programa durante un lapso, han estado juntos el PRI y el PAN con algún tipo de alianza desde fines de los 80 hasta nuestros días y han planteado durante ese lapso una economía que no crece, estamos al 2% promedio, también se han agudizado las desigualdades, extrema riqueza, extrema pobreza, hay una guerra en el país que ha dejado 200,000 muertos, 30,000 desaparecidos y ese es el modelo que se está defendiendo, eso es lo que defiende Anaya, es la continuidad. Sea el PRI o sea Anaya, es lo mismo, Anaya es PRI, es continuidad del régimen político, no cambio. Bueno, no quiso hablar del tema populista, pero yo sí quisiera tocar el tema porque como que le asustó mucho a Andrés Manuel, documental que andaba ahí, que hablan de populismo. Pero yo creo que hay que entender que yo creo que Andrés Manuel va más allá del populismo, porque el populismo normalmente es alguien que plantea cosas como las que él dice, de regalarle quién sabe cuánto dinero, quién sabe cuántos millones de personas, y ante la desesperación a veces de la gente que le cree que es el antisistema, dice, híjole, a lo mejor esto es tan cuerda que va a convencer, va a inventar un milagro para conseguir ese dinero. El problema es que cuando la mentira es evidente, o sea, es más, cuando te decían un día a ti, ¿sabes qué? Vamos a poner, este aeropuerto lo vamos a quitar, vamos a poner 2, y van a jalar mejor, va a ser más barato, va a salir gratis. Y todos bravos, ¿verdad? Los que quieren oír eso, y al otro día dicen, no, este aeropuerto que estamos haciendo sí va a seguir, nomás que con dinero de Carlos Slim, y se lo vamos a concesionar, lo vamos a hacer. Ahí es evidente que o uno es mentira o el otro es mentira, no puedes decir que vas y que para el norte y vas para el sur al mismo tiempo. Entonces, eso, el populismo es cuando haces propuestas factibles. Aquí vamos más allá, aquí son mentiras. Y en eso se repite todos los días. Un día estoy a favor de la reforma energética, otro día estoy en contra, un día estoy a favor de la reforma educativa, otro día estoy en contra. Depende de quién es, enfrente de quién estoy. Y eso, yo creo que es evidente. Eso ya no puedes alucinar que un genio pueda resolver algo tan difícil, que ese es lo que hace que el populismo gane, ¿no? Y no poder tomar una posición. Yo creo que México ya requiere y exige que todos tengamos una posición, que los políticos que los quieran gobernar tengan una posición. A todos los preguntan, voy al caso de Anaya, todo depende. Andrés Manuel todo va a consultar. Pero te están preguntando qué opinas tú, cuál es tu posición, no qué vas a hacer. Obviamente si no estás compitiendo para rey, al menos que esté pensando, que está compitiendo para dictador o para rey, estás compitiendo para presidente. Lo que tú pienses, opines, lo tendrás que defender ante como Jaime Rodríguez dijo, oye, vamos a cortar la mano porque necesitamos una cuestión drástica para la corrupción. Pero es drástica, ¿eh? Es drástica, pero es en serio, yo creo que, pero es la posición y habrá que convencer a la sociedad para hacer un consenso, para luego ir al Congreso y luego lo autorice. Y yo planteé, y él lo ha dicho,
Y yo lo repito, dije que castrar a los violadores, tú te reíste, te burlaste. No, sí, como no. Bueno, no, yo me fui a mi casa pensando, si yo llegara a mi casa y yo era a violar a una hija mía, un hijo mío, se me haría poco. Y me puse a pensar en lo que pensó la gente cuando te estabas riendo, güey. La gente que sí tuvo una violación, que han violado a su familia, que han violado a alguien de su familia. No creo que sea la solución. Bueno, pero no es una broma. Yo no lo hice para que se riera nadie. Y ni mucho menos. Estamos tomando en serio, créemelo. Bueno, pero yo no lo dije ni para que se riera nadie, ni para ofender a nadie. Si alguien se ofendó porque es muy dramática y es muy drástica y es muy drástico cortar la mano, que se ofendan es la posición. Pero es lo que quiere México, que digamos lo que pensamos, lo que creemos, aunque a muchos no les parezca. Jorge Castañeda. Sí, mira, 2 puntos, muy rápidamente el tema del antisistema o no. No somos outsiders, Aurelio. La idea de crear un frente, la idea de tener un programa común, la idea de construir un gobierno de coalición, la idea de trabajar juntos los que estamos en el frente, por lo menos para transformar al país, sí es una idea nueva y distinta en México. No se ha hecho, tal vez no resulte, tal vez sí, pero es una idea nueva y en ese sentido, y solo en ese sentido, es antisistémica, por supuesto que sí. No por los individuos que están ahí, sino por la idea misma. Es una idea de ruptura con el pasado, primero. Segundo, sobre el tema de la Comisión de la Verdad, vuelvo porque es cierto lo que dice Enrique. ¿Qué piensan los de Morena? Cada vez cambian. Aquí Tatiana nos dijo claramente que estaba a favor. Martí dice que no sé. No dije eso. Dice que estás en contra. No, yo estoy a favor. Yo digo que ustedes no lo harían. Bueno, está bien. Ustedes no estás a favor, entonces ya no vamos a perdonar. No lo harían. Entonces ya no los vamos a perdonar, los vamos a investigar. ¿Estamos de acuerdo? Digo, perfecto, me da mucho gusto. Más importante, lo que está sucediendo hoy es que está escuchando pasos en la azotea Andrés Manuel. Ya sabe que aunque ahí va más o menos, le fue muy mal en el debate y que se está cerrando la brecha. Según a qué encuesta le quieras creer, sube Anaya en todas. ¿Cuánto sube? Si baja López Obrador o no baja, se está cerrando la brecha y se está espantando. Se está espantando como ya se espantó 2 veces antes porque le pasó lo mismo. Porque se confía, se pasa de tueste y entonces empieza a espantarse. Y empieza con la opacidad y empiezan con las mentiras. Mira, nos dicen a cada rato que tienen encuestas que dicen esto y lo otro y lo tercero. Resulta que no han avisado, no han notificado al INE de sus gastos de encuestas. No sabemos cuáles son esas encuestas porque ellos no lo reportan. Nosotros sí y el PRI también. Ellos no reportan eso. Lo de los damnificados que quedaron de aportar. Lo de los damnificados. Eso me parece verdaderamente grotesco. Lo dice verificado. López Obrador lo dijo en el debate y no ha entregado un solo peso de su financiamiento público. Dijo que en dicho fideicomiso no hay ni un peso de López Obrador. Lo dice verificado, no lo dice Anaya, no lo digo yo, lo dice verificado. Como esas mentiras van a ver cada vez más y más y más mentiras. ¿Por qué? Porque están espantados. Y cuando la gente se espanta, hace y dice pendejadas. Órale. Oye, Carlos, niños. A ver, mira, yo creo que la verdad, yo insisto, simplemente quiero cerrar con esto y hacer una anotación. Sí es ridículo que como ahorita en México y en todos lados hay una corriente antisistema, 2 partidos absolutamente del sistema se quieran apropiar de eso y quieran ir a engañar a la gente. Yo insisto, el tema de López Obrador es ridículo. Más de 40 años, más de mi edad, metido en el sistema, y hoy se nos quiere presentar como alguien antisistema. Gobernó la Ciudad de México, lo que pasa es que la gobernó muy mal, pero así como que tú dijeras hizo un cambio revolucionario, al revés, la llevó al desastre. Y en el caso de Jorge, pues nos viene a decir aquí que un gobierno de coalición es tan novedoso porque es antisistema. Pues yo le digo a Jorge, está en la Constitución. O sea, es ridículo. Con todo respeto, Jorge, está en la Constitución, en la reforma política que se hizo en 2014. Claro, no, pues a ver, por Dios, entonces que tú nos quieras venir a decir aquí que la idea de un gobierno de coalición es absolutamente novedosa y es antisistema, raya en lo ridículo. Pero déjame terminar, Carlos, porque por eso yo insisto, lo importante son las ideas. Tú preguntabas sobre este documental del populismo. Creo que la reacción de López Obrador no nos debe de extrañar porque es la misma de siempre, pero es increíble que se ponga como se puso ante un documental.
y que haya hecho el lío que hizo. Lo único que estamos viendo es lo mismo que con el spot de Mexicanos Primero, la reacción de alguien intolerante, autoritario, que no le gusta la libertad. Por eso también no le gusta, por ejemplo, la reforma educativa, no quiere mexicanos y niños críticos. Y eso es lo que está en el fondo de esto, Carlos. Yo insisto, más allá de cómo se quieren presentar tramposamente, el fondo, las ideas. Acá quieren expropiar, acá quieren liberar delincuentes, acá no aceptan la crítica, acá ven una ruta autoritaria y encima con un muy mal manejo económico. Y te doy un dato: si todas las propuestas de López Obrador se hicieran, se tendría que duplicar el presupuesto federal, duplicar. Y ya dijo que no va a cobrar más impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a endeudar. Entonces sería no solamente el autoritarismo, el desastre económico, la falta de libertad, sacar a los delincuentes a las calles, un desastre. Y por eso lo que nosotros decimos aquí, lo que importa son las ideas, el proyecto de país, el liderazgo de José Antonio Meade para unir a México y para que sea una gran potencia. Sí, Juan Ignacio Zavala. Mira, creo que lo que vamos a ver las siguientes 2 semanas es una serie de definiciones en términos de campañas. Yo creo que también la campaña de Ricardo Anaya, por ejemplo, tendría que tomar cierta definición sobre lo que, más allá de tratar de justificar todo este asunto de los acuerdos de cúpula o no, él es un producto cupular 100%, como poquito sabido en México, pero este afán de tratar de meterlo del voto útil a estas alturas de la campaña se me hace prematuro, pero en fin es un tema que ya está, a discusión. Creo que en el caso de Andrés Manuel, pues está haciendo una campaña como si fuera perdiendo. Hablan ahí del PRI que van a cambiar y quién sabe qué. Yo la verdad no quisiera opinar. Dijo que no. O sea, lo que se lleven a los de acá, ¿no? Pero sí creo que vamos a ver un asunto donde lo que yo veo con preocupación es el absoluto desdibujamiento de los partidos políticos, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, casi en ninguna mesa te encuentras a nadie del PAN. Eso ya no existe, ¿no? Estás muy bien representado aquí con Jorge y tú, pero no, yo ya no estoy. Yo ya tú eres lo que mejor representa. Soy lo más cercano del PAN. Igual el PRD no existe, que partido en el que militaste tú también, varios años, no es crítica. Sí, los antisistemas. Exacto. Pero todo eso como que se está diluyendo. Y creo que sí va a ser una elección, más allá de eso, una elección interesante en esos términos. Les agradezco muchísimo que hayan venido a la mesa. A ti, Carlos. A ver, rápido, cierra de volada, rápido. Primero, no estamos peleando. Oye, doble cierre. Doble cierre. Como quieras. ¿Qué hora? Una vuelta pero rápida, pues, vuelta rápida. Vuelta, todos. Vuelta pero rápida, por alusiones, como dicen. Sí, vuelta pero rápida. Son varias alusiones. Primero, no estamos... Todos, pero rápido. No estamos peleados con los empresarios y no veo tampoco a los empresarios como un bloque. Es decir, hay muchas opiniones entre los empresarios y además queremos tener... tener... malos, ¿no? Los que ustedes dicen. No, hay distintas opiniones. Okay. Queremos tener buenas relaciones con los empresarios y hay muchos que están trabajando con nosotros. Luego, segundo, sobre el asunto del gobierno de coalición. El gobierno de coalición ya existe. El PRI tuvo al PAN en su gobierno con Zedillo, Fox tuvo al PRI en la Secretaría de Hacienda y Felipe Calderón también tuvo al PRI en la Secretaría del Trabajo. Es decir, hay un gobierno de coalición. Yo nada más de coaliciones, el Baester, Napo, tienen a todos. El Baester es del PRI y del PAN. El Baester es del PRI y del PAN. Pero lo que digo no es una idea nueva, el gobierno de coalición ya existe y es la complicidad entre el PRI y el PAN. Y finalmente, sobre el tema de los damnificados, hemos entregado los recursos puntualmente a los damnificados. Como lo prometimos, se han entregado recursos a los damnificados en el monto que hemos señalado. Eso lo está cumpliendo Morena fielmente. Utilizamos otro procedimiento porque el INE en su momento dijo que no era posible y todos los partidos también dijeron que no era posible y encontramos el mecanismo legal en su momento para hacer dicha entrega y la vamos a cumplir. Nosotros metimos ese tema. Vamos a córrele porque ya tiene 8 meses. Ya va a ser Vamos a cumplir. Bueno, pues yo creo que nomás... Qué bueno que no nos toman en cuenta, que nos menosprecian, pero voy a repetir una frase con otras palabras que hace tiempo un joven en Nuevo León lo dijo hace 3 años y yo creo que se los quisiera yo repetir a los 3 que están aquí de los partidos. Él lo dijo con los independientes, yo le digo que con el Bronco les vamos a poner la friega de su vida, van a ver. Sí, simplemente yo les agradezco a todos
que nos hagan tanto escándalo sobre el voto útil. Es exactamente lo que queremos. Imagínate, si pudiéramos pagar spots, que no se puede, si pudiéramos, ¿cuánto nos costaría todo el ruido que han hecho todos sobre el voto útil? Muchísimas gracias, ya todo el mundo sepa lo que es el voto útil. Vamos bien. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que hoy lo que vimos aquí es que lo que realmente importa son las ideas. Los engaños de cómo se quieren posicionar, que si son antisistema, que si son muy buenos, que si quién sabe qué, que si le dan el dinero a los damnificados. Ojalá, Martí, tráete los datos, para ver. A mí me gustaría ver, ustedes dicen que ya lo hicieron, me gustaría ver las comprobaciones porque eso nadie lo ha visto. Nada más ustedes, ojalá lo hagan. Su costumbre es no hacerlo. Mira, esa es la cantaleta de siempre. Otra vez, yo lo que simplemente con esto quiero concluir, Carlos, creo que lo que hoy quedó de manifiesto es que lo que está en juego es demasiado importante y que lo que importa son las ideas y no venir aquí a echar rollo. Bueno, dos cosas. Uno, rápidamente, es un pleito encarnizado para ver quién es Javier Lozano, que aquí entre los dos. Y el segundo es, yo creo que la verdad, como dicen por ahí, lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Así ya que quisieran. Gracias a los 5 de la mañana. Ya quisieran.